Continuamos entonces, hermanos, con la serie de exposiciones sobre el sublime llamado del servicio. Y como ya anticipaba, el título de este sermón se llama Aquila y Priscila, modelo de servicio matrimonial. Y en esta ocasión vamos a basarnos en estos versículos del capítulo 16 de Romanos. Más adelante, en la próxima predicación, vamos a exponer todo el capítulo. Y en este trozo de las Escrituras, Pablo saluda en su nombre a 26 individuos, 2 familias y 3 iglesias hogar. La lista de nombres que aparece en esta sección no suele ser muy interesante para los lectores del Nuevo Testamento. No es muy entretenida. Y en general los listados y las genealogías del Antiguo Testamento parecieran ser para nuestra época una maraña innecesaria de información. Pero hermanos, estos nombres no son un onomástico que Pablo quiere recordar, sino que es una mina de oro. Este listado que vemos aquí en Romanos 16 es una mina de oro. ¿Por qué? Porque nos puede ofrecer información sobre la composición de la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Ya que en el mundo antiguo había una cierta tendencia a dar nombres a las clases altas de la sociedad y también a los esclavos. Entonces en el próximo sermón, estamos spoileando, aquí el próximo sermón vamos a ver con más detenimiento, hermanos, esta lista. Y la primera oración que Pablo hace, se la transmite, ¿cierto?, a Aquila y Priscila, los protagonistas de nuestra lectura y de nuestro sermón. Y la oración por este matrimonio es la más larga de la lista. Si usted estudia, la lista es la más larga. Y esto se debe, hermanos, que esta pareja estaba en mejor posición para mediar entre el ministerio de Pablo y la iglesia que estaba en Roma. Él había tenido una estrecha relación con este equipo misionero. Y el primer encuentro que Pablo tiene con Aquila y Priscila fue durante su segundo viaje misionero. Lucas, en Hechos 18, versículo 2, nos cuenta que Priscila y Aquila eran originarios de Ponto, era un lugar ubicado al norte de Turquía. Y ellos viven en Roma hasta que Claudio, ¿cierto?, el emperador Claudio, él emite un edicto en donde expulsa a los judíos, incluyendo a Aquila y a Priscila. Y ellos ministran durante algún tiempo en Corinto, y Pablo, según Hechos 18, los deja en Éfeso, y ellos ahí abren una nueva obra. Pero muere Claudio y ellos regresan a Roma. Ellos han vuelto. Y era natural que quisieran volver. Era su hogar. Pablo y este matrimonio, hermanos, tienen un vínculo muy, pero muy particular. Es muy especial la relación que hay entre el apóstol y este matrimonio. No solamente los unía el amor por Cristo, no solamente los unía la labor ministerial, sino que también los unían sus profesiones. ¿Y cuál era la profesión que tenía Pablo? ¿Se acuerdan? Hacer tiendas. Hacer tiendas. Y ellos también hacían tiendas. Entonces es probable, podemos deducir, que el papá de Pablo le haya transmitido esa profesión y el papá de Aquila también le haya transmitido esa profesión. Era una costumbre, ¿cierto?, en medio de los judíos transmitir de un padre al hijo, ¿cierto?, la profesión, el oficio. Lo vemos en el Señor, lo vemos también en Zebedeo, ¿cierto?, quien le transmite el oficio de pescador a Jacobo y a Juan. Hacer tiendas, hermanos, ¿en qué consistía? Era confeccionar tiendas de campaña o carpas para los viajeros, en donde ellos debían tejer tiras de pelo de camello o de cabra y luego las cosían una tras otras. ¿Y cuál era el objetivo de esta labor? Proteger del sol a las personas, del frío. Acampar o servían de lugar de descanso en terrazas de casas particulares. Entonces sus oficios consistían ¿en qué? En dar seguridad, en dar comodidad, en dar reposo, en dar bienestar al otro. Hermanos, y eso no solamente era en el plano laboral, sino que ellos también lo hacían en el plano espiritual.
Ellos eran un matrimonio integral. Ellos disponían de su trabajo para el Señor, y no solamente para el Señor, sino que para su iglesia. Aquila y Priscila, hermanos, impulsaron el trabajo del apóstol y de la iglesia en Roma, porque como hemos aprendido, hermanos, durante esta serie, ningún ministerio saludable, hermanos, ningún ministerio saludable se puede sostener por el trabajo de un pastor, o de algunos diáconos, o de algunos pastores. Todos hacemos iglesia, hermanos, todos. Y Aquila y Priscila, hermanos, eran servidores dispuestos para proclamar el evangelio de Cristo a las naciones. Y ese es, hermanos, nuestra motivación. En donde no hay un lugar de adoración, en donde no hay un lugar, un altar para alabar al Señor, ahí debe estar la iglesia de Cristo. Hermanos, ¿qué tienen en especial Aquila y Priscila para Pablo? A lo largo de su carrera el apóstol tuvo varios colegas, varios colaboradores, pero le pareció preciso oponerse a Pedro, por ejemplo. Con Bernabé tuvo un desacuerdo tan serio que se separaron. Hermanos, Juan Marcos fue, ¿cierto?, quitado de en medio por Pablo porque él lo consideraba un compañero inmaduro. Demas lo abandonó. Pero hermanos, Aquila y Priscila siempre estuvieron con Pablo. Y Pablo probablemente, hermanos, tenía un carácter difícil, complejo. Aquila y Priscila, hermanos, era un matrimonio paciente. Hermanos, probablemente lo cobijaron en su casa como un hermano, pero también como un hijo. Pablo probablemente llegaba a su hogar y ellos lo consolaban, ellos lo restauraban, ellos lo animaban. Y esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor como hermanos, como matrimonios. Entonces ellos vivían en una armonía con el apóstol Pablo. ¿Pero por qué? ¿Qué reflejaba este matrimonio? ¿Qué mostraban sus vidas? Sus vidas, hermanos, mostraban a Cristo Jesús. Y de eso se trata el matrimonio. John Piper dice lo siguiente: el matrimonio no se trata principalmente de estar o permanecer enamorados. Se trata principalmente de decir la verdad con nuestras vidas. De eso se trata el matrimonio, servir con la verdad. Y la verdad es Cristo. Se trata de reflejar algo verdadero acerca de nuestro Señor en la vida real. De eso se trata el matrimonio. Es una parábola viviente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia, hermanos. Eso es tu matrimonio. Tu matrimonio no es para ti. Y para aquellos que se van a casar, yo sé que anhelan ese día, pero tu matrimonio es para el servicio de Jesucristo y de su iglesia. Punto número 1. Aquila y Priscila, cuna de discípulos de Cristo. Aquila y Priscila, cuna de discípulos de Cristo. Versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. El apóstol Pablo describe este matrimonio como sus colaboradores, hermanos, en el ministerio. Pareciera ser que de alguna forma Pablo, Aquila y Priscila eran un matrimonio. Los tres. ¿En qué sentido? En que él, el apóstol, encontró ayuda idónea en Aquila y Priscila para el ministerio, hermanos. Y Pablo añade a esta frase la típica fórmula paulina en Cristo Jesús. ¿Cierto? En sus cartas es constantemente dice en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Aquila y Priscila están en Cristo. Hermanos, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Este matrimonio salvado por gracia no se pertenecía a sí mismo. Hermanos, ellos pertenecían al Señor, como lo cantamos recién. Él, hermanos, es nuestro y nosotros somos suyos. Su colaboración en el ministerio se debía a que trabajaban para Cristo, bajo Cristo, con Cristo y por ser de Cristo. Eran discípulos formando discípulos. Y al parecer, hermanos, no tuvieron hijos. El Señor no les concedió esa gracia, pero con su ministerio y con su obra, hermanos, su casa fue una cuna de discípulos de Cristo. Hermanos, y un ejemplo claro de esta labor fue la enseñanza que le impartieron a Apolos. Acompáñenme a Hechos 18:26, por favor. Hechos 18:26.
Dice lo siguiente, Hechos 18, 26. Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Notemos, hermanos, que ellos no eran instructores simplemente de neófitos, de nuevos creyentes, sino que eran maestros de aquellos que ya sabían gran parte del Evangelio, como el elocuente Apolos. Hermanos, piensen en esto. Ellos instruyen a quien iba a fortalecer en un futuro a la iglesia de Corinto. Ellos eran maestros de las Escrituras. Con ternura, con paciencia y con compasión, ellos corrigen a uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva, hermanos. Eso es lo que ellos hacen. Y esa es una de las labores del discipulado: amonestarnos, exhortarnos, ministrarnos los unos a los otros. Y Apolos, como buen líder, recibe con un corazón abierto las enseñanzas de este matrimonio. Él no tuvo ningún reparo en sentarse a los pies de una mujer, Priscila, y de un hombre, Aquila, llenos del Señor. Ahora notemos, hermanos, que tanto en el texto de Hechos como de Romanos, Pablo nombra primero ¿a quién? A Priscila, a la mujer. El machista Pablo, ¿cierto?, nombra primero a Priscila en vez de Aquila. ¿Pero por qué, hermanos? Porque él quería vindicar el nombre de Priscila. Probablemente ella tenía un celo genuino por el Señor. E incluso algunos comentaristas dicen que tenía mayor conocimiento de las Escrituras que su mismo esposo. Pero eso de ninguna manera, conociendo la doctrina de Pablo, significaba que ella ejercía autoridad, ¿cierto?, sobre Aquila, sino que ella conocía su rol. Ella conocía su posición. Ella respaldaba el ministerio de su marido, asumiendo el rol que Dios le da. Hermanos, un matrimonio es como una moneda. Diferentes imágenes, pero el mismo valor. Diferentes imágenes, pero distintos roles. Hermanos, ¿qué es el discipulado? Hay muchas formas de definir el discipulado, pero es el servicio básico que todo discípulo de Cristo realiza en favor de otros discípulos, perfeccionando sus vidas en base al Evangelio a través del Espíritu Santo, con el propósito final de ser semejantes a Jesús. Es un servicio básico que todo creyente ejerce por otro. Debemos indicar, hermanos, que el discipulado no es un evento especial para algunos cristianos. No. Eso no es lo que dice la Escritura, sino que es un evento natural para todo creyente, para todo nacido de nuevo. Uno de los puntos que combatió la Reforma fue el sacerdocio universal. La iglesia de la época creía que solamente el clero podía acercarse al Señor, ¿cierto? Pero Primera de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos nos podemos acercar al trono de la gracia. Martín Lutero dijo: la Iglesia Católica Romana debe reconocer que las llaves del reino son el ejercicio del ministerio de la palabra, y esto es propiedad, escuchen, de todos los cristianos. De todos, hermanos. Hermanos, tenemos sana doctrina, ¿cierto? Pero en nuestras cabezas pensamos como la Iglesia Católica. Tenemos sana doctrina, hermanos, tenemos muchas exposiciones desde aquí, hermanos, que son tremendas en las Escrituras, pero seguimos pensando como la Iglesia Católica, creyendo que hacer discípulos es para los más consagrados, es para el pastor, es para los diáconos, es para aquellos que están más interesados en las cosas santas. No es así, hermanos. Hermanos, pensemos en Aquila. Él no era un anciano, él no era un diácono, él era un sencillo hacedor de tiendas. Eso era él. Él comprendió que el discipulado, hermanos, es una labor de cada miembro en una congregación. Dispuso de sus dones, de su matrimonio, de sus recursos, en servidumbre al pueblo del Señor.
Hermanos, y eso es un verdadero servicio discipulador. Debemos entender, hermanos, que la iglesia como institución, IBGS, no hace discípulos, sino que son personas de carne y hueso que pertenecen a IBGS, que hacen discípulos. Hermanos, en toda época, cada discípulo ha venido a existir porque otro realizó este servicio en favor de él. Hermanos, no existen dos clases de discípulos. El que hace discípulos y el que no hace discípulos. No existen, hermanos. No existen dos clases de discípulos. El Señor no dijo, quédate pasivamente en tu lugar de descanso y vendrán a ti discípulos, como si tú fueras un imán. No, hermanos. Ese es el llamado que hace la gracia barata. La gracia sin costo, sin sacrificio, sin expiación, sin servicio, sin la cruz de Cristo, hermano. Ese tipo de discipulado es una ofensa para el rey siervo, quien vino a servir y no a ser servido. El verdadero discipulado dice, id y haced discípulos. Hermanos, esas dos letras cambian todo. Es un llamado a abandonar nuestras propias carreras, nuestros propios deseos egocéntricos y a orbitar en torno a la persona de Jesús, porque Él está en el centro de nuestras vidas. Dietrich Bonhoeffer dijo, cuando Dios llama a un hombre, Él pide que venga y que muera. Esa es la descripción del discipulado, la crucifixión de nuestra carne. Si no amas más a Cristo que tus relaciones horizontales, no puedes ser su discípulo. Si no llevas tu cruz y le sigues, no puedes ser su discípulo. Si no te niegas a ti mismo, no puedes ser su discípulo. Si amas más tus posesiones, no puedes ser su discípulo. Si amas más tu vida que a Jesús, no puedes ser su discípulo. Esto no se puede suavizar, esto no se puede torcer, esto no se puede acomodar, porque si lo hacemos, vamos a producir personas moralmente buenas, pero no discípulos de Cristo. David dijo, no ofreceré a Jehová mi Dios sacrificios, servicios, discipulados que no me cuesten nada. Hermanos, los sacrificios al Señor tienen un costo. Hermanos, y el precio del discipulado es elevadísimo. Hermanos, nos cuesta nuestras propias vidas. Ese es el costo del discipulado, ni más ni menos. Pero el precio a pagar por ganar el tesoro más grande de todos los tiempos es barato, porque obtenemos a Cristo. Si tú comparas tu vida con la de Cristo, no vas a tener otra decisión más que dar tu vida por Él, porque Él es el más bello de los hijos de los hombres. Porque si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Pablo estimaba todas las cosas como pérdida por conocer, hermanos, el amor de Cristo, hermanos, por lo cual Él pierde todo. Eso dice Pablo, su ascendencia judía, su celo escrupuloso por la ley, su reputación y todas sus credenciales, Él las considera como estiércol, porque aquellas cosas no le servían. No, porque esas cosas eran pecaminosas, no necesariamente. Él las considera como basura al compararlas con Cristo. Al compararlas con su Señor, hermanos. Él no tenía otra asignación más que calificarlas como estiércol comparadas con Cristo. Nuestros títulos, hermanos, nuestras casas, nuestros trabajos, hermanos, nuestra popularidad es basura comparada con el Señor. Es basura. Un discípulo sabe tasar la belleza de Jesús. Un discípulo, hermanos, de Cristo sabe tasar la belleza de Jesús. Con esto en mente, considérate a ti mismo. ¿Eres un discípulo? ¿Has dejado atrás tu pasado? ¿Has seguido al supremo llamamiento? ¿Tienes vida nueva como Aquila y Priscila? ¿Estás en Cristo? La evidencia más clara y profunda de que tú eres un discípulo del Señor es que has hecho, sigues y seguirás haciendo discípulos para la gloria de Cristo. ¿Cuánto tiempo, dinero, servicios y sacrificios has hecho por aquellos que consideras tus hermanos? ¿A quién actualmente has estado sirviendo con el servicio del discipulado? Penosamente, hermanos, nos encontramos con excusas. Es que ese mandato, hermanos, es para los discípulos directos de Cristo, no para nosotros. Pero Pablo nos dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo.
Y Pablo era un discípulo, un discipulador y un misionero. Hermanos, él dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Pero ¿sabes cuál es el lema de hoy? Ay de ustedes si no me sirven a mí. Hermanos, estamos más dispuestos a que nos sirvan que a servir. Somos discípulos muchas veces de nuestros propios vientres, de nuestros gustos, de nuestros deseos. Las excusas crecen y se amontonan en nuestros corazones. Es que no tengo tiempo, es que no tengo la personalidad, es que no tengo el conocimiento, es que no tengo los recursos, es que no tengo entusiasmo, pero lo que realmente no tienes en tu vida es a Cristo. Eso es lo realmente penoso, eso es lo horrible. El verdadero discipulado, hermanos, el de Pablo, el de Aquila y Priscila, hermanos, no busca llenar a la iglesia de gente, sino que busca llenar a la gente de Cristo y de su evangelio. Hermanos, por eso, hermanos, ellos se transformaron en discipuladores. ¿Cómo y de qué formas podemos discipular? Con tus dones. Ponlos en servicio de la iglesia. Cada ministerio que se desarrolla en IBGS tiene por objetivo discipular. Ese es el objetivo, hermanos, de cada ministerio. Si eres parte de multimedia, de finanzas, de servicios en las mesas de recepción y ubicación de visitas o de la enseñanza, tu principal objetivo es mostrar a otros cómo se sirve al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Interésate en la vida de otro hermano. Preocúpate intencionalmente con ciertas reuniones para transmitir por medio de tu vida la gracia que el Señor ha impartido y que te ha concedido, hermanos. No se trata de estudiar teología sistemática. No, hermanos. Se trata de hacer comunidad, de orar los unos por los otros, de ministrarnos, de servirnos, de exhortarnos, hermanos. De eso se trata. Es que, hermano, a mí no me han dado el libro del discipulado de la iglesia. Hermanos, eso no te lo impide. No te lo impide. Abre tu hogar y haz discípulos. Busca diligentemente instancias de enseñanza e instrucción en la congregación. Capacítate, ofrece tus dones, recursos, tus energías a otros. Sin duda, hermanos, no todos han sido llamados de forma especial al ministerio de la palabra como pastores o maestros, pero sí es verdad que todos estamos a cargo del ministerio de la palabra. Todos debemos abundar en conocimiento de Cristo. Todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos la responsabilidad de servirnos con las Escrituras. Ahora, en forma especial, hermanos, el matrimonio es la cuna de discípulos. ¿Sí? El matrimonio es la cuna de discípulos de Cristo. En el huerto del Edén, el Señor nos llamó ¿a qué? A tener hijos, ¿cierto? A tener pequeños. Y es un don, hermanos, que un matrimonio puede tener, como también Dios en su soberanía puede no permitir que tengamos hijos, como es el caso de Aquila y Priscila, pero sí es absoluto que un matrimonio, hermanos, cristiano, ha sido llamado para criar discípulos, hijos de la fe, e introducirlos a la familia de Dios, la cual definitivamente, hermanos, es nuestra familia más importante. La familia de la fe no se produce por un nacimiento natural, sino que se produce por un nacimiento sobrenatural. Hermanos, y los réditos, las ganancias por este servicio son invaluables. El Señor dijo, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí del Evangelio que no reciba, escuchen esto, hermanos, 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí hay hermanos, aquí hay hermanas, hay madres, hay padres, aquí hay hijos e hijas. Hermanos, eso es lo que hay en IBGS. El discipulado, hermanos, nos da una familia real ahora. Hermanos, ahora. Y si no es ahora, hermanos, ¿qué vas a hacer en la eternidad? Si vas a pasar eternamente con el que está a tu lado en la presencia del Cordero. Hermanos, ¿por qué el matrimonio vendría a ser una cuna de discípulos? ¿Qué hay en su diseño, hermanos, que hace que beneficie la labor del discipulado? Y esto es interesante.
cuando Jesús envía a sus discípulos a la misión, los envía de 2 en 2, de par en par. Y coincidentemente, hermanos, la única relación horizontal que el Señor creó es el matrimonio. La única relación horizontal que es de a 2 es el matrimonio. Esta institución, hermanos, el matrimonio es la unión de 2 discípulos de Cristo que busca criar más discípulos de Cristo. Y estos eran Priscila y Aquila, hermanos. Ministraban juntos. Cada vez que tú busques a Aquila y Priscila en las palabras, ellos siempre están juntos. Nunca aparecen separados en las Escrituras porque eran uno solo. Ellos trabajaban juntos, ministraban juntos, enseñaban juntos. Su discipulado se basaba en mostrar mediante sus vidas matrimoniales un retrato del servicio de Cristo. Se corregían en amor sus falencias. Si alguno tropezaba, el otro le levantaba. Su matrimonio, hermanos, era un taller donde hierro con hierro ellos pulían las armas de su discipulado. Ellos reflejaban lo que Cristo y la iglesia experimentan. Amor mutuo. Amor mutuo. Hermanos, todos somos parte del discipulado, no solamente en los matrimonios. No quiero dejar a nadie fuera. Mamás, discipulen a sus hijos. Ellos son el foco principal de tu servicio en esta etapa de sus vidas. Varones, hombres casados, discipulen a sus esposas, a sus hijos. Jóvenes, sean discípulos. Déjense formar por matrimonios maduros y por hermanos maduros en la fe, con el propósito de perfeccionar tu discipulado. Hermanas viudas, casadas, aún divorciadas, o aquellas que sirven solas al Señor, sean maestras del bien y enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Niños, aprendan disciplina y amonestación de sus padres. Sean discípulos. Hermanos miembros y hermanos que nos visitan, seamos discípulos de nuestros pastores. Sometámonos a ello en toda disciplina, en toda amonestación. Hermanos, y toda IBGS, vayan y hagan discípulos. Vayamos y hagamos discípulos. Seamos colaboradores del reino del Señor. Punto número 2. Hospitalidad. Amor en acción. Punto número 2. Hospitalidad, amor en acción. Saludad también a la iglesia de su casa, dice el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. En Juan 13:35 el Señor nos dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Cómo yo veo que alguien es discípulo del Señor? Porque ama a su prójimo como a sí mismo. Una de las formas en que expresamos este amor a otros es el servicio, hermanos, de la hospitalidad. Y es parte de ser discípulos. Priscila y Aquila brindaron esta gracia al apóstol Pablo en muchas ocasiones, y los romanos encontraron en su hogar el amor de la iglesia de Cristo. Transformaron su hogar en un hospital para los enfermos del alma, en una escuela para los discípulos de Cristo y en la habitación de la congregación de los santos. La palabra hospitalidad viene del griego filosecnia, que significa amor hacia los extraños. Eso significa hospitalidad, amor hacia los extraños. Y esa es la base para el servicio hospitalario. Cristo abrió las puertas de su hogar para aquellos que eran extraños, ajenos a la gracia. Acompáñenme, hermanos, a Efesios 2, 12, 13 y 19. Efesios 2, del 12 al 13 y el 19 dice: en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a las promesas, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. El versículo 19 dice: así pues, ya no soy extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Esa es la base del servicio hospitalario. Cristo, como buen pastor, hermanos, nos ofrece pastos delicados en donde descansar, nos ofrece agua viva para el reposo y nos adereza una mesa con exquisitos manjares para saciar el hambre del más vil pecador. Y este servicio, hermanos, Dios lo brindó desde el principio, desde el huerto del Edén, donde el hombre se le concedió un espacio físico para vivir, para trabajar, para crear, para ejercer autoridad. Había comida, había seguridad, recursos y un especial lugar para disfrutar de la creación y disfrutar de Dios para siempre. Este ejemplo, hermanos, lo siguió Israel. Dice Levítico 19:34 que el extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. La hospitalidad, hermanos, estaba en el centro de la idiosincrasia de Israel. El hecho, hermanos, de no ser hospitalario para Israel era una maldición. Era una maldición, porque no reflejaban el carácter hospitalario de Jehová, quien recibió a Abraham y a los hijos de Abraham. Y esa fue una de las causas que destruyó a Sodoma. Ezequiel 16:49 nos dice sobre Sodoma que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pero obviamente el pecado que lleva a la destrucción a Sodoma era la sodomía, sin duda, hermanos. Ellos tenían inmoralidad sexual. La hospitalidad, hermanos, es un llamado constante para el pueblo del Señor. Hebreos 13:2 dice, no olviden mostrar hospitalidad. No lo olviden, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿cierto? No puede existir amnesia en el ejercicio de este servicio en medio del pueblo del Señor. Esta labor debe ser realizada de forma constante hacia otros discípulos de Cristo y hacia aquellos que aún son extraños a la gracia de Dios. En el pasado, Abraham y Lot hospedaron ángeles sin saberlo. Y aquí los invitados, los ángeles, venían con un mensaje especial, ¿cierto? Pero ahora, los anfitriones, nosotros somos los que tenemos un mensaje especial para nuestros invitados. ¿Cuál es? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entró en una cultura donde el concepto de hospitalidad se basaba en diferentes tradiciones. La práctica griega, por ejemplo, de la hospitalidad era muy parecida a lo que vemos en la Escritura, pero con un objetivo diferente. El anfitrión, si observaba a un extraño fuera de su casa, él debía recibirlo, lavar sus pies, hermanos, darle comida, darle vino. Y cuando él se sintiera cómodo, el invitado, él recién podía dar su nombre. ¿Pero por qué lo hacían? Porque ellos pensaban, hermanos, que los dioses estaban entre los hombres y no querían que la ira de esos dioses llegara a su hogar. Pero en el Evangelio, hermanos, es totalmente diferente. Nosotros no creemos que los dioses están entre los hombres. Más bien, creemos que los hombres son débiles, hermanos, que son menesterosos, que son pecadores. Y cuando nosotros somos hospitalarios, les mostramos al Dios vivo y verdadero. Totalmente diferente, hermanos. Cuando somos hospitalarios, mostramos y proclamamos al Dios de toda gracia. La hospitalidad, hermanos, es buscar el reposo del otro, el descanso del otro, anhelar que resplandezca sobre su rostro el sol de justicia del séptimo día. Anhelar que el Señor repose, haga reposar su alma. En Hebreos 4 se nos cuenta que Israel no pudo entrar en el reposo y que no invitó a otras naciones a entrar en el reposo hasta que llegó el verdadero Israel, Jesucristo nuestro Señor, y Él ha hecho descansar nuestras penosas almas. Hermanos, Aquila y Priscila abrieron su hogar hacia el pueblo del Señor, porque no podemos abrir nuestros corazones sin abrir nuestras casas. Hermanos, y Cristo, hermanos, abrió las puertas del cielo por siempre para los indignos y ascendió nuevamente, como hemos aprendido en el Evangelio de Juan, para prepararnos un lugar. Él fue a prepararnos un lugar. Y como decía un antiguo himno, ese lugar, hermanos, es la gloria. Es la gloria.
Cristo llama al cansado a reposar en Él, al hambriento a comer de Él, al quebrantado a ser consolado por Él, al sucio de pecado a ser limpiado por Él, al muerto en delitos y pecados a ser perdonado por Él. Ese es el servicio que Cristo brindó en la cruz. Nuestro deber, hermanos, entonces es crear un espacio para que las personas se den a conocer, para que realmente sean amadas, sean consoladas y sean discipuladas. Hermanos, y Él jamás, nuestro Rey siervo, cobró por este servicio. Isaías 55 dice, comprad vino y leche sin costo alguno. Él lo hizo sin murmurar, fue en busca de sus discípulos cuando ellos lo traicionaron y los restauró. ¿Se acuerdan de Pedro? Volvió a pescar. ¿Y qué hizo el Señor? Fue en búsqueda de Él. Le sirvió pan y le sirvió pescado. Fue un excelente anfitrión y restauró su ministerio. Nuevamente le ofreció reposo al alma. La hospitalidad cristiana, hermanos, es un medio que debemos utilizar para el discipulado. La hospitalidad, hermanos, es un medio que debemos usar para el discipulado. En un mundo individualista, la hospitalidad, hermanos, sigue siendo una herramienta eficaz para producir más discípulos de Cristo. Hay hermanos aquí que han abierto las puertas de su casa y por ese simple hecho parte de su familia se ha convertido. ¿O no, hermana Beatriz? Amén. Hermanos, a Felipe lo vemos aquí porque ella abrió su puerta y fue hospitalaria con muchos hermanos de esta congregación. Hermanos, el mundo quiere comer, el mundo busca comodidad, como nunca antes. Hay programas, hermanos, sobre comida y decoración. La Divina Comedia, ¿cierto? La gente quiere invitar a la otra gente, pero para que ellos sean el centro. Todos quieren ser servidos. Nadie desea servir. Pero lo triste, hermanos, es encontrarnos con esa actitud en la viña del Señor, en la viña de Cristo. ¿Cuántos hermanos conocen tu casa? ¿Cuántos hermanos tú has invitado diligentemente a que conozcan tu casa? ¿Cuántas veces durante este año has invitado a miembros de la congregación o hermanos que nos visitan regularmente a tu casa? ¿Qué plan junto a tu esposa y familia has desarrollado para ejercer el servicio hospitalario? Hermanos, ¿tanto así? ¿De verdad que debo hacer una planificación? Hermanos, una casa abierta a la hospitalidad es una evidencia de un corazón abierto a la comunidad de discípulos de Cristo. Si solamente tú recibes a tu grupo habitual, aún no has servido, porque Cristo sirvió a todos. Quizás dirás, es que no tengo muchos recursos para invitar a los hermanos. Pero no es preciso mostrar grandes producciones culinarias, hermano. No es preciso mostrar apoteósicos aposentos. El hecho, hermanos, de reunirnos a tomar un café, de orar juntos, de interesarnos intencionalmente en la vida de otro creyente. Hermanos, eso ya es un servicio hospitalario. Planifícate, porque Cristo planificó en la eternidad tu reposo. Acompáñenme, hermanos, a Segunda de Reyes 4, Segunda de Reyes 4, 8 al 10. Y acá veremos el ejemplo de hospitalidad. Dice, y aconteció que un día, Segunda de Reyes 4, del 8 al 10, y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Ella lo invita. Y así fue que siempre que pasaba, entraba allí y él comía. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa es un hombre santo del Señor. Te ruego que hagamos un pequeño aposento. Fíjense en esto, la sencillez, con paredes, y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. La sencillez, hermanos, la devoción de la tsunamita es conmovedora, hermanos. Necesitó solamente una pequeña pieza, una cama, para que el profeta descansara su cabeza, una silla para que él pudiera estar cómodo y orar al Señor, un candelero para que él tuviera luz y pudiera ser iluminado.
Hermanos, y Él no exigió nada más, porque un discípulo de Cristo no exige nada innecesario. No necesitamos grandes comodidades para recibir a los hermanos, porque si ellos son discípulos de Cristo, van a tener la misma actitud que el profeta. No van a exigir cosas innecesarias. Lo que necesitamos, hermanos, es el corazón hospitalario de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, este servicio sin duda que se puede ampliar a más personas. Va a depender de nuestras posibilidades, como es el caso de Aquila y de Priscila, porque ellos disponían de su hogar para toda la congregación, hermanos. Estamos hablando de entre 50 y 100 personas, con sus hijos incluidos. Con sus hijos incluidos. ¿Usted sabe lo que eso significa? Ellos ofrecían sus habitaciones, los lugares de servicio y aseo. Se exponían al desgaste de su inmueble. Dispusieron sus voluntades a la recepción de cada visita, hermanos, y expusieron sus vidas al acoso de los romanos. Los romanos sabían que la iglesia estaba ahí en su casa, hermanos. Ellos lo sabían. Ellos estaban arriesgando sus cuellos por dar reposo a la novia de Cristo. Sin embargo, hoy, hermanos, nos cautiva un catálogo sin fin de panoramas para el matrimonio, restaurantes, visitas a viñedos, viajes, cine, resorts, hermanos, que no son cosas malas en sí mismas, pero que tienen muchas veces nuestra prioridad. Y eso refleja, hermanos, que solamente queremos ser servidos. Hermanos, Aquila y Priscila nos enseñan que mejor es dar que recibir, que no podemos amar sin dar, que si hemos sido huéspedes del Rey siervo, entonces nosotros también debemos ser anfitriones que proclaman el Evangelio de la gracia. Matrimonios y hermanos, todos juntos. ¿Planificas tus vacaciones? Yo sé que sí. ¿Apartas dinero para salir a comer, para divertirte o en pasatiempo? Yo sé que sí. ¿Empleas tiempo y esfuerzos en hobbies y recreación? Yo sé que sí, hermano. Todas esas cosas son legítimas, pero has planificado con dedicación, con sacrificio, con excelencia la hospitalidad a otros creyentes, a otros hermanos. ¿De verdad debo dedicarme a ese nivel? Pues sí, hermanos. Cristo en la eternidad decidió morir en la cruz del Calvario para que tú y yo alcanzáramos reposo. Hermanos, Él nos ha llamado a amarnos los unos a los otros con la misma intensidad que Él nos amó. ¿No es entonces la hospitalidad un servicio básico que debemos ofrecer? ¿Qué excusa le daremos al Señor si la viuda de Sarepta, hermanos, le dio al profeta lo último que le quedaba de comer? ¿Qué excusa le daremos al Señor si Él no tenía dónde recostar su cabeza? ¿Qué le vas a decir? ¿Que no tuve tiempo? ¿Es que no tuve recursos? Hermano, necesitamos a Cristo. Necesitamos un reflejo del Señor en nuestros rostros para que comprendamos lo que Él realmente ha hecho por nosotros. Tú tienes la dicha de llegar a tu casa, tomar una cama y reposar. Y si de gracia recibisteis, dad de gracia. La gracia nos motiva, la gracia nos impulsa, la gracia nos enseña a temer sus mandamientos. Planifícate. Presupuesta este servicio en tus gastos mensuales. Saluda e invita a las visitas de nuestra congregación a compartir contigo. Crea intencionalmente espacios de comunión en tu hogar para compartir con otros discípulos. Enseña a aquellos que tú piensas que están débiles en la hospitalidad a que sean hospitalarios. Enséñales. Comparte el pan de tu mesa. Consuela, exhorta, amonesta y ministra a otros. Punto final. El servicio supremo. Saludad, versículo 3, a Aquila y Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de Cristo. Hermanos, ¿cuál es el servicio más grande de todos? ¿Cuál? Nuestro Señor lo describe así: nadie tiene mayor amor, servicio que uno ponga su vida por sus amigos. En el lenguaje del servicio es: nadie tiene mayor servicio que dar su vida por sus amigos. Amados, ¿cuál es el límite de nuestro servicio? ¿Hasta qué grado debo amar y servir a los demás? Debemos amar
y servir con la misma intensidad con la cual hemos sido servidos y amados por el Rey Siervo. Hermanos, el pináculo del servicio cristiano se encuentra en la imitación de aquel servicio que Cristo ofreció por su iglesia. Aquila y Priscila lo entendían así. Ellos pusieron sus vidas como matrimonio en servicio de la vida del apóstol Pablo. Hermanos, no se nos dice específicamente qué fue lo que sucedió, pero probablemente salvaron su vida en lo que se describe en Efesios 19, el alboroto en Éfeso. ¿Por qué Priscila y Aquila fueron capaces de experimentar este servicio? Porque ellos como matrimonio conocían la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Hermanos, y ese tipo de amor excede cualquier otro tipo de amor. Es que no hay amor como el de una madre, no. Es que no hay amor como el amor hacia los hijos. No hay amor como el amor matrimonial, no. Nada se puede comparar al amor que Cristo ha derramado sobre nuestros corazones. Las vidas de Aquila y Priscila atestiguan de esto. Hermanos, ellos estaban dispuestos a morir por el apóstol Pablo. Es decir, el amor que experimentaban hacia su amigo, hacia su maestro, hacia su apóstol, era mayor que el amor que tenían en su matrimonio. John Piper lo describe así: conocer a Cristo es más importante que nuestros matrimonios. Valorar a Cristo es más importante que tener hijos. Estar unido a Cristo es una fuente de éxito matrimonial mayor que el sexo perfecto. Debemos vivir por Cristo. También debemos morir por Él. Lo cantamos delante. Pero ¿estás viviendo por la iglesia de Cristo? ¿Estás muriendo por la novia del Señor? Primera de Juan 3:16, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. ¿Lo has conocido realmente? El servicio más alto que se puede ofrecer tiene un costo elevadísimo, porque reflejar el carácter del verdadero amor bíblico siempre, hermanos, posee un costo. Siempre. No existe verdadero amor sin pérdida y sin sacrificio. Bueno, nuestro servicio y amor, escúchenme, por nuestros hermanos no puede ser más barato que el costo del Padre. Nuestro servicio y amor por nuestros hermanos no puede ser más barato que el costo que el Padre ofreció en la cruz, su unigénito Hijo. ¿Qué nos puede impulsar a ofrecer este servicio, hermanos? ¿Qué nos puede? Tenemos todo en común. Tenemos un mismo Padre. Hermanos, tenemos el mismo hermano mayor. Tenemos las mismas promesas. Pertenecemos a la misma embajada. Somos del mismo reino. Somos uno en Cristo Jesús. Cada creyente de cualquier continente tiene el mismo denominador común. Hemos sido comprados por precio y jamás nadie ha comprado algo para no usarlo. Tú compras cosas y ninguna de ellas no las usas porque te costaron. Hubo un precio que pagar y Cristo pagó por ti. ¿Y Él qué es lo que quiere de tu vida? Que tú ames con la misma intensidad con que Él te amó. Hermanos, el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces, apacienta mis corderos. Hermanos, en el lenguaje del servicio es, si me amas, sirve a mis ovejas, ama a mis ovejas y muere por mis ovejas, así como yo, el buen pastor, he dado mi vida por las ovejas. Amados, nuestros afectos más profundos deben reposar donde están los afectos de Cristo. Nuestros afectos más profundos deben estar donde están los afectos de Cristo. ¿Y dónde reposan sus afectos? En medio de su iglesia, en medio de la congregación de los santos. Hermanos, y los afectos de Aquila y Priscila estaban donde Pablo, donde su amigo. Ellos, hermanos, no fueron un matrimonio millennial. Ellos no buscaban su propia autorrealización. Ellos ofrecieron su yugo matrimonial en servidumbre por Pablo y por todas las iglesias de Cristo de la época. ¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo está tu yugo matrimonial? ¿Dispones tu matrimonio como un sacrificio vivo hacia los hermanos? Pero hermano, yo pensé que el matrimonio era para mí. ¿Que no era para ustedes? Pues no.
Tu matrimonio le pertenece al Señor y Él desea que tú lo ofrezcas como una ofrenda agradable a Él, practicando el amor de hecho. Porque el cristianismo es la religión de hecho, de la acción. Hermanos, ¿qué afectos despiertan en nosotros los nombres Aquila y Priscila? Hablamos de devoción, ¿cierto? Hablamos de compromiso, de sacrificio. Pero ¿qué piensas cuando escuchas los nombres Ananías y Zafira? ¿Qué viene a tu cabeza? Ellos son la antítesis de Aquila y Priscila. Robaron del precio de la venta de una heredad que iba en favor de la iglesia. Mintieron al Espíritu Santo, retuvieron sus vidas para sí mismos en vez de ofrecerlas al cuerpo de Cristo. Tratando de salvar sus vidas, las perdieron. Amaban más al dinero que a Dios y nadie puede ser su discípulo si no ama más a Dios que al dinero. Elaboraron un plan con el fin de mostrar exteriormente que amaban al Señor, pero el Señor demostró lo que había en sus corazones. ¿A quién te pareces más? ¿Aquila y Priscila o Ananías y Zafira? ¿Cuál de estos dos matrimonios describe tu vida? Richard Wurmbrand fue un pastor luterano en Rumania. Él pasó 14 años en las cárceles. Al salir, el gobierno citó a todos los pastores y él fue junto a su esposa al parlamento. Hermanos, si los parlamentarios iniciaron un discurso diciendo que el comunismo era compatible con el cristianismo, y lastimosamente los pastores empezaron a comulgar con esa idea. Hermanos, y sus rostros de ambos estaban escandalizados. Y Sabina, su esposa, le dijo: no es posible que ellos estén diciendo esta blasfemia contra nuestro Salvador. Haz algo, Richard. Levántate, haz algo. Y él le dijo: si yo hago esto, tú pierdes a tu marido. Pero ella le dijo: no importa, porque ellos están escupiendo a la cara de mi Salvador. Ella comprendía que su Señor era Cristo, que no era su marido, que su amor por Cristo excedía al amor que tenía por su marido. A su amigo, a su pastor, ella no podía soportar la idea que Cristo, que su Jesús fuera vendido por los hombres. Ese es el tipo de amor que debe abundar en nuestros corazones. Si no amas así al Cordero, no podrás desposarte con el Cordero. Si no amas así a su pueblo, no puedes participar de las bodas del Cordero, porque Él jamás desposará a quienes no sientan nada de amor por Él y por los suyos. Como dice David Platt, constantemente pensamos: si es peligroso, Dios no debe estar allí. Si es arriesgado, si es inseguro, si es costoso, no debe ser su voluntad. Pero si quieres una vida sin problemas, sin peligro, sin sacrificios, sin servicios que ofrecer, aléjate de Jesús. Aléjate de Jesús. Porque el costo por seguir a Cristo aumentará en la medida que más cerca estés de Él. De la misma manera, si quieres comodidad en tu vida, aléjate de esta congregación. Hermano, pero estás invitando a que la gente se aleje. No, es el costo del discipulado. Si no vives para los pequeños del reino, entonces vive una vida informal, bajo la rutina religiosa, pero vas a empezar como el mundo te empieza a querer. Vas a empezar como te empiezas a moldar a los parámetros de este mundo y como más y más y más te alejas de la comunidad. Pero déjame decirte que queriendo salvar tu vida, la vas a perder. El Señor dijo: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vististeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Él le va a responder: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco me lo hicieron a mí. Y esto irá al castigo eterno. Si quieres estar más cerca de Cristo, tu vida como la conoces, la perderás. Pero Cristo la salvará, porque tu nueva vida estará en sus manos. Si quieres estar más cerca de Él, entonces quédate cerca de la iglesia.
apaciéntala, sírvela, arriésgate por ella, ámala. Si quieres estar cerca de Jesús, empeña todos tus recursos por la excelencia del conocimiento del amor de Cristo. Tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tus dones. Y cuando pases a la vida eterna, el buen pastor te va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre,